todas personas que han estado desde el principio con nosotros hace varios años y han podido entender y comprender los términos bíblicos, las palabras, que siempre es muy importante saberlas, para que así nosotros podamos entender y comprender de qué es lo que la Biblia nos está tratando de decir. Nosotros no venimos por aquí dando nuestra propia opinión o lo que nosotros creemos, porque así la dicen todos, dan su propia opinión, lo que las personas creen del libro o lo que ellos se imaginan que el libro dice. Siempre venimos por aquí diciéndole siempre lo mismo. Tal vez muchas personas pensarán que siempre grabamos lo mismo, pero es que la Biblia te habla a ti de un solo tema, de un solo tema que habla la Biblia. Exacto, del punto de vista de lo que la Biblia narra. Nosotros venimos por aquí humildemente para explicarle a las personas de qué se trata la Biblia. No es lo que nosotros queremos entender o lo que nosotros pensamos, no, sino lo que el libro dice. Y lo que nos va a ayudar mucho a nosotros, lo que nos ha ayudado durante este tiempo, son los términos de las palabras, que nos ha ayudado bastante a nosotros a entender ese libro. Es muy importante. Siempre, de un tiempo para acá, nosotros siempre deseamos a la persona que el libro no se debe de entender literal, no se puede estudiar literal, porque la vamos a estar mal entendiendo. Así la estudian los que asisten a un templo, los pastores, la entienden de esa manera. Muchos la entienden que es semiliteral, que es literal y espiritual a la misma vez. Y de esa manera, si le entiende Armando Adulcín, y si le entiendes tú de esa manera, que es semiliteral, entonces tú tienes que entender y comprender cuándo es que viene Jesucristo para acá, tal y cual como le entiendes, si le entiendes de esa manera. Y dar una fecha. Y dar una fecha, exacto. Entonces, si tú eres de esa persona que piensa y entiende y comprende y piensa en tu mente y en tu corazón que es semiliteral, entonces tú tienes que entender y comprender cuándo viene Jesucristo para acá con las 70 semanas de Daniel. Eso es sencillo, mi gente. Sí, pero tú sabes que muchas personas de eso sí, que te van a decir a ti, no, pero está escrito aquí, que nadie sabe la hora ni el día. Exacto. Y ahí es que cabe lo que tú estás diciendo, que es la ignorancia que dice eso. Exacto. Porque no sabe, las personas no saben. Como Armando Adulcín que tú dijiste. Él sabe dónde está ese verso. Sí. El mismo Jesucristo lo habla. Que nadie sabe la hora ni el día. ¿Y por qué él se atreve a decir eso? Por lo que tú estás diciendo, que él la crees que es literal o semiliteral. O semiliteral, exacto. Entonces tú el que dice eso, por ende, tiene que tirar una fecha, porque la Biblia te habla a ti de una fecha con las 70 semanas de Daniel. Exacto, literal. Si le entiende literal la Biblia. O semiliteral. O semiliteral. Exacto. Entonces nosotros, como tú le estás diciendo, llevamos años diciéndole a la persona por YouTube de que la Biblia, hermano, no se debe de entender literal. Quizás no toman a chiste, quizás no toman a relajo, porque las personas ven por los ojos. Y aunque usted no lo crea, hay personas que andan buscando vestimenta para poder creer. Hay otros que buscan diálogo perfecto o una oratoria. Una oratoria que sea perfecta y que se adapte a ello, ignorando la esencia de cada pueblo. El boricua tiene su acento. Igual como el colombiano. Igual que el colombiano, tienen su acento, papá. O sea que aquí cada nación tiene su acento. Y eso es la esencia. Eso no se toca, eso es así. ¿Tú entiendes lo que te digo? Sí. Sí. Eso es la telenovela de Telemundo. Que si tú eres colombiano y tienes mucho acento, te matan el acento. No, tienes que hablar un español neutral. Aquí no estamos en Telemundo. Papá.
Ok. Y nosotros estamos grandes ya para andar buscando y agarrándonos de cositas así que son pequeñeces, de ropa, de vestidura. Si lo que se evita con saco y corbata son los más malos en esta tierra. Ignorando eso. Entonces tú vienes con un poloché y con una gorra en la cabeza y te dicen que no. Entonces estamos aquí también acabando con esos protocolos. Esos protocolos se tienen que terminarse. Que con esos protocolos que han engañado a la gente. Ok. Entonces usted tiene que entender, señores, que esa Biblia se ha malentendido. Y no es porque yo lo estamos diciendo nosotros. Exacto. No, es que tú te das cuenta cuando tú empiezas a estudiar ese libro y a cuestionarlo. Como te estaba hablando a ti. Sin pasiones. Exacto. O sea, sin estar atado a pasiones. A creencias. Ok. Que ese es el problema aquí. Que la gente vive atado a pasiones. Y por eso no pueden entender. Exacto, y no avanzan. Y no avanzan. El título de este video, señores, es ¿a qué Jesucristo llamó o a quién él llamó el diablo? Sí, ¿a quién? ¿A quién o a qué? Ajá, o a qué. Entonces, si usted está atado a pasiones que a usted le dijeron que el Satanás o el diablo es un personaje con cacho y con cola, usted no va a entender eso. Te lo pueden explicar con manzanita y con pera. No lo va a entender. Tú ves la Biblia así y tú entiendes que es fácil de comprenderla. Exacto. Muy difícil. Y eso es demasiado difícil. Y la paradoja es que usted tiene que saberlo, que nosotros se lo dijimos hace muchos años atrás, que mientras más usted estudia y más usted sabe de la Biblia, de la manera literal o semiliteral, más confundido tú estás. Eso nos pasó a nosotros hace mucho. Cuando pensábamos que era semiliteral. Exacto. O literal. O literal. Nosotros andamos por ese sendero, mi gente. Sí. Por eso siempre le decimos que no es de esa manera. Y mientras más sabíamos y mientras más estudiábamos, más confundidos estábamos. La única diferencia es de que nosotros te lo decimos a ti. Estos tipos no te lo van a decir. Y tú lo ves durito. Armando Lucín está confundido. Es un bebé. Ese está más perdido que un reloj de a peso. Cualquier personaje que tú te imagines en tu mente, que aunque tú lo veas duro, hablándote de eso, está confundido, no sabe. Como nosotros le llamamos que son bebés. Exacto. ¿Y por qué son bebés? Porque ellos repiten tal y cual lo que el libro dice. Tal cual está escrito. Tal cual como está escrito. Por eso le decimos que todos de ellos son bebés. Viven repitiendo lo que el libro dice. Tal cual. Y siempre se lo hemos diciendo que la Biblia no es tal cual. Que no es literal. Y le hemos mencionado las palabras. Que es muy importante los términos. Que mucha gente no escribe de eso. Sí. Que qué importa los términos. Sí importan. Tan importante que si nosotros hubiésemos sabido los términos bíblicos, toda esta denominación y todo este lío que hay no hubiesen existido. Todas esas versiones bíblicas que andan por ahí no hubiesen existido. Exacto. ¿Por qué? Porque tú sabes. Exacto. Con la palabra de carne. El sinónimo de la palabra carne que hablan en la Biblia. Lo último que le explicamos a la persona. Sí. Que fue donde Jesucristo te dice a ti que no vino a abrogar. Exacto. Sino a cumplir. ¿Qué significa? Nosotros tenemos que preguntarnos nosotros mismos qué quiera decir esa palabra. Y nosotros aquí se le explicamos a la persona aquí. Que no es en el lenguaje actual. Nosotros sabemos eso. Que abrogar. Pero nosotros el ser humano, en esta era, en este tiempo, la hemos tomado tal y cual como ellos piensan que fue así fue que se dijo. Ajá. Abrogar, en aquel entonces dijeron fue abrogar, literalmente así. Que tiene el mismo sentido. Exacto. Entonces nosotros le hemos dicho que las palabras
toman otro tipo de sentido hasta ahora, hasta este tiempo. Entonces nosotros en el 2025 le entendemos qué es lo que significa abrogar. Nosotros sabemos lo que significa abrogar. Pero no, ¿de qué nos sirve nosotros entenderla de esa manera si vamos a estar confundidos, no vamos a saber de qué se trata? Sí. Cuando ya la persona comprende y entiende esa palabra, ese término de abrogar, entonces entenderá esa oración completa donde Jesús dice: no he venido para abrogar la ley Ni los profetas. Entonces, literalmente, tú lo ves que él está quebrantando la Exacto. ley y los profetas. Exacto. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que no importa? Sí importa. Eso es demasiado importante. Aunque tú no lo creas. Aunque para ti no es nada. Entonces, si es la ignorancia, papá. Es la ignorancia que se atreve a decir eso. Porque nosotros desconocemos. Cuando la persona desconoce de algo, dice muchas cosas sin entender eso. Las palabras. Pensando que es tal y cual como se dijo. Exacto. Entonces, nosotros queremos que usted entienda y sepa, para que no te engañen, no es lo mismo el lenguaje bíblico al lenguaje de ahora. Cotidiano de nosotros. Exacto, del lenguaje actual. Por eso es que te viven tirando versiones nuevas. De la Biblia. Es como la nueva versión internacional, que te dice a ti que el verbo se hizo un ser humano. Ajá. Cuando ya nosotros sabemos qué es lo que es el término de carne. Entonces, cuando ya tú conoces perfectamente qué es lo que significa la carne bíblicamente, no nosotros lo que nosotros imaginamos, lo que dice el libro, bíblicamente el libro te dice a ti qué significa la carne. Entonces, esa versión bíblica de que el verbo se hizo un ser humano no sale. No hubiese salido. Porque ya tú sabes qué significa la carne. Es que ellos no se atreven. A ver si no podemos decirle eso a la gente. Ellos saben. ¿Cómo le vamos a decir a la gente a venderle gato por liebre cuando ellos saben? No va a dejar pérdida este negocio. Exacto. Recuerda que esto es un negocio. Esa es otra cosa que usted tiene que saber ya en el 2025. Estamos en el 2025, tú tienes que saber eso. Exacto. Que el evangelio es un negocio. Aquí. Y quizás tú te estás preguntando, diablo, ¿y quién nos va a salvar a nosotros? ¿Verdad que te lo preguntas? Si es un negocio aquí, entonces. Claro. Entonces lo que nos toca a nosotros es empantalonarnos nosotros y estudiarla nosotros. Y cuestionar la Biblia, exacto. Y cuestionarla. Exacto. Que Dios a ti no te va a castigar. Eso es mentira. Tienes que dejar de esas pasiones que son de mentira, que nos pusieron en la mente a nosotros. Ok, déjame escribir el título aquí. Sí. ¿A qué? ¿A qué o a quién Jesús le llamó el diablo, mi gente? Y ustedes saben que la ignorancia es tan grande que la ignorancia se atreve a decir y dice que el diablo es un personaje. Esas son pasiones. Exacto. Atado a pasiones. Exacto. De creencia. La gente cree que es un personaje. Que está un poquito más despiertico, dice que un espíritu. Exacto. Vayan apuntando, mi gente, su Biblia en su mano. Va a estar muy interesante el tema. Y esperemos la vida que le dé el entendimiento y la comprensión para que pueda comprender y entender lo que nosotros en este estudio bíblico vamos a hablar. Y siempre le hemos dicho, los términos de las palabras es muy importante saberlas para que así logremos todos comprender y entender de qué se trata la Biblia. Porque si tú no sabes de qué se trata la Biblia, mi gente, va a venir cualquier persona y te va a decir cualquier cosa, como que le dicen a la persona que Jehová es un militar. Entonces la ignorancia dice eso. Y cuando ya tú estás en la ignorancia y al escuchar a una persona que te está hablando en la ignorancia, tú la vas a creer. Porque está escrito tal y cual. Sí, porque Jehová es un varón de guerra. Sí, y lo más cosa de eso es que esas personas tienen una buena oratoria.
y conectan con la gente, tienen ese don. Pero ellos te lo están diciendo a ti desde la ignorancia. ¿Y cómo tú te haces? ¿Y cómo se deja la ignorancia? Hay que empezar, como Pablo dice, el que quiera ser inteligente, hágase. ¿Cómo que El que dice? quiera ser sabio en este siglo. El que quiera ser sabio en este siglo, hágase el que no sabe. Ignorante. El ignorante, hazte el ignorante. Pero nosotros lo decimos es que te olvides de lo que te dijeron. Y empieza desde cero. Nosotros aquí te damos a ti la base. ¿Y cuál es la base? Bueno, como siempre se lo decimos a ustedes, la base bíblica es de qué se trata, incluyendo el Corán. Ahí en la Biblia está la Torá también. ¿De qué se trata? Siempre se lo decimos. De naciones, reyes y leyes. De cómo el mundo debe de funcionar y de cómo el ser humano aquí debe de convivir. Ok. Ahora, ¿qué hicieron las religiones? Bueno, pues la religión te lo dio a ti como un estilo de vida. Exacto. Por eso que nosotros, algo cultural. Exactamente. Un estilo de vida, algo cultural. Eso es la religión. Así lo dio la religión. Y lo enseñó así. Si usted y yo hubiésemos nacido en Arabia Saudita, ¿qué tú crees? ¿Que nosotros hubiésemos sido cristianos? Digo, lo más cristianos. No, papá. No se ha hablado de Mahoma y que Dios envió a Mahoma como profeta. No se ha creído a sí mismo porque nacimos para allá y para allá enseñan eso. Si hubiesen nacido para allá también, para un poquito más para allá, hubiese sido también así mismo como los otros judíos. Sí. Normalito. Pero Sí. ¿qué pasó aquí? Que nosotros nacimos en este continente que es América. Y América es cristiana. Porque así fue que lo enseñaron. ¿Y qué nosotros hablamos? Bueno, de la Biblia. Tú sabes que hablando de eso, porque hay gente que quizás todavía no llegan a comprendernos. Como recuerden que la Biblia y el Corán y todos esos libros está diseñado de cómo se debe de convivir aquí. Lo que entienden el Corán y eso, y lo que viven para allá, tú sabes que el Corán enseña que tú puedes tener más de una mujer. Ok. Ellos les dicen un nombre, hermano, se me olvidó. Pero para acá, los cristianos, te dice que es marido de una sola mujer. Exacto. Y el sistema te dice a ti que usted se puede casar una sola vez nada más. Si tú te casaste en los Estados Unidos, tú no puedes irte a casarte en Ecuador. Y después de Ecuador, espera, déjame yo coger para Colombia, casarme para allá también. Con otra mujer. Es un delito. Sí. ¿Por qué? Por el sistema. Que dijo así, que implementó eso. Para acá, para América. Exacto. ¿Y dónde dice eso? La cristiandad lo dice. Y para allá, para Medio Oriente, para el sistema Religioso. religioso y el sistema donde ellos viven. Sí, exacto. Ellos te dicen a ti que tú puedes casarte con la mujer que te dé tu gana. Siempre y cuando tú la puedas mantener. El mismo Mahoma, él tenía muchísimas mujeres. Creo que 11 mujeres tenía él. Y una de esas 11 mujeres, una de esas tenía 9 años. Eso enseña eso. No, lo que le estamos diciendo a la gente. También el de los mormones, el fundador de los mormones, que justificó también que tenía montones de mujeres también. Porque la gente A conveniencia. Entonces, cada líder religioso lee la Biblia es a su conveniencia de ellos, a lo que le convenga a él y a su ministerio. Entonces, toda cosa que sea perjudicial para su ministerio, ellos no la van a hablar. No. Todo es a favor de su ministerio, que Dios, dicen ellos entre comillas, que es Dios,
le entregó en sus manos a ellos. Entonces, el ser humano, como es devoto y muy creyente, le va a creer esa patraña. Le va a creer al pastor. Oh, wow, sí, mira, Dios le habla a ese señor. Dios lo utiliza. Y así es que engañan al ser humano. Entonces, él va a utilizar su artimaña porque son personas que se la pasan leyendo el libro y sabe a dónde están los versos sigilosamente, rápido. Sí, ¿saben? Y tira, hay personas como el iluminado de Orlando, Florida, que es una Biblia andante. Él no tira nada genuino, ese señor. Es pura Biblia, sí. Y el que no sabe de nada de la Biblia está pensando que él sabe mucho. Y lo que está repitiendo, lo que está escrito tal y cual como está ahí. Literal, tal cual. ¿Qué pasa? Que él comienza a hablarte sin mencionar los versículos. Hay personas así. Tienes que poner atención a esa persona. Hay personas que te hablan, que están contigo hablando Biblia, pura Biblia, pero no te mencionan versículos. O sea, que no te hablan a ti nada genuino. Nada de ello, nada genuino de ello, así que le salga espontáneo, no. Pura Biblia. Por eso le decimos, son Biblia andante. Como le decimos, el iluminado de Orlando, Florida. Mi gente, nada genuino. Entonces son personas que viven tirando cosas así que manipulan a la persona, tratan de manipularla al que no entiende la Biblia. Te lo va a leer tal y cual, y siempre se lo hemos dicho, que la Biblia no se lee tal cual, porque la vamos a estar malentendiendo. Nosotros hace mucho tiempo dejamos de entenderla de esa manera, tal y cual, porque nosotros es más fácil nosotros de leerle la Biblia a la persona tal y cual. Y ya, está escrito. Como está escrito, y la persona lo va a leer. ¿Y qué tú vas a leer? Lo mismo que te estamos leyendo. ¿Y qué tú vas a decir? Wow, sí, mira. ¡Au! Sin coger lucha. Sin coger ni siquiera nada, sin decirte a ti de qué se tratan las cosas. Tal y cual, como Armando Dulcinto lo enseña, y como lo enseñan todos estos predicadores, y todos estos pastores de renombre, como ellos lo enseñan, tal y cual. Y cuando tú vas a leer la Biblia, lo vas a leer tal y cual, sin ellos explicarte a ti de qué se trata. Lo primero que estos líderes tienen que decirle a la gente, mi gente, usted tiene que comprender y entender que la Biblia le explica al ser humano cómo el mundo debe de funcionar y cómo el ser humano debe de vivir aquí. Eso narra la Biblia, es el fundamento. Desde ahí vamos a explicar la Biblia, desde ahí, desde el punto de vista de la Biblia. No el punto de vista de nosotros, porque la vamos a estar malentendiendo. Es como te dije al principio. Nosotros, sin darnos cuenta, cuando empezamos todo esto, que nos dimos cuenta que no es así, nada tiene sentido. Nosotros dejamos las pasiones atrás. Exacto. Lo que me dijo mi mamá, lo que yo escuché, lo dejé atrás, todo eso. Porque están equivocados todos. Y eso es empezar desde cero. No, y tú sabes que muchas personas también se estarán preguntando, pues ustedes son los únicos que saben, porque nosotros somos los únicos. ¿Por qué somos los únicos que tú estás pensando de esa manera? Porque tuvimos tiempo y voluntad de entender ese libro. No es que somos los únicos. Tú y yo no somos los únicos. Hay millones de gente que saben. Exacto, pero nosotros somos los únicos estúpidos que estamos por aquí discutiendo con gente. Y los únicos estúpidos que le están diciendo a la gente de qué se trata. Loco, el que sabe eso se queda callado y se hace rico. Sí. Se da cuenta de que nadie sabe. El mundo es egoísta y nos vuelve a nosotros a sí mismo como él. Exacto. ¿Entendiste? Entonces, cuando ya tú sabes ese conocimiento, tú dices, yo me voy a hacer rico aquí y le voy a dejar esta fuente a mis nietos y a mis hijos, a mi descendencia. Exacto. Loco, eso es como la política, loco. Si tú eres político, tú le vas a enseñar a tus hijos eso. Aquí, papá. Párate aquí. Aquí que tú vas a estar, ¿ok? Para que tú, ¿para qué? ¿Para qué, papi?
Tú me lo vas a agradecer, no te preocupes. Y después cuando tú creces, tú te das cuenta y dices, ok, ni me lo dijo. Él me dijo, quédate aquí. Y ya yo sé por qué él me lo dijo. Exacto. ¿Y tú vives del quién? ¿De quién tú vas a vivir? Del ignorante. Del más pendejo. Exacto, del ignorante. En este caso, como estamos hablando de eso del libro, y el que se da cuenta de eso, va a vivir del ignorante, del que no sabe, y no le va a explicar nada, mi gente. Te lo va a leer tal y cual como tú estás leyendo en tu Biblia, en tu casa sentado. Te lo va a leer a sí mismo. Y tú piensas que él sabe. Por eso es que es muy importante saber los términos de la palabra. Muy, muy importante, mi gente. Saberlo. Para que así no te engañen. Para que así te puedas entender el libro. Porque de verdad que es muy difícil de comprender ese libro, mi gente. Y tratarle de explicar a la persona aún más. Peor todavía. Exacto. Tratando de decirle que estuvieron engañados. Que lo engañaron de una manera por la ignorancia, porque se le enseñaron a base de la ignorancia. Venga, hay gente que aunque sepan eso, dicen, no, déjame así, tranquilo. Hay esclavos que tú le quieres quitarle la cadena y te dicen que no, loco, que se la deje. Hay esclavos que tienen la cadena en el cuello y tú dices, ven a quitártela. Y te dicen que no. Que se sienten bien así. Aquí en los Estados Unidos, yo estoy seguro que, ¿sabes? Cuando la esclavitud y eso, que vivieron aquí la gente, habían esclavos que lucharon para ellos seguir siendo esclavos. Sí. Porque es así. Entonces yo te dije a ti, por eso te dije a ti que nosotros somos los únicos dos pendejos que estamos por aquí. Porque hay gente que sabe, men. ¿Tú te crees que eres tú nada más? No, yo sé que hay muchísima gente que saben. Hay muchos que saben, sí. Y el que sabe, sabe. El que nos escucha a nosotros sabe. El que sabe y nos escucha a nosotros sabe. Y cualquier pastor que nos escucha a nosotros va a entender qué es lo que nosotros estamos hablando y creo que estamos tratando de decir a la gente. Esta gente que nos escriben aquí, ellos creen que nosotros no sabemos eso, lo que ellos saben. Dice que Jesucristo vino aquí, murió en la cruz, y que su mamá se llamaba María, y que su padrastro se llamaba José. Todo lo que esa gente sabe, Sí, nosotros claro. lo sabíamos, y más de ahí. Entonces nosotros vinimos por aquí humildemente para compartir con ustedes y ustedes sepan, coño, no se dejen engañar y se lo enseñen a más gentes, porque estos tipos no te lo van a decir. Aquí se vive del más pendejo, hermano. Tú tienes que saber eso. Exacto. Es así. Especialmente yo vengo por aquí y tú, y es sin ningún tipo de interés. Yo no leo la Biblia con pasiones, de que déjame yo leerla a mi conveniencia. Sí, porque yo tengo un grupo de gente que yo me beneficio de ellos y yo tengo que, espérate, que sacar algún, tú sabes, y no le voy a decir esto, yo no puedo decirle esto, mira, Se me van. Supe esto, no se lo voy a decir. Nada de eso. Siempre se lo hemos dicho a nosotros, a la persona, que cada vez que nosotros aprendemos algo nuevo, algún término o algo, venimos por aquí y se lo explicamos. Como lo que tú dijiste al principio, abrogar, esa palabra que está en Mateo 4:17, algo así, creo que está por ahí. No he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Eso hasta en inglés dicen eso. Tipo de que en inglés, hablando en inglés. Diciendo, explicándola ahí que está No, así mismo. Jesucristo vino para acá, pero él estaba a favor de las leyes. Tipo hablando en inglés. Doctor de la ley. Exacto. Por eso es que han venido con un montón de traducciones bíblicas. Y alguien me va a decir a mí que no es importante.
Hay otra gente que nos dicen que no tomemos nada por sentado. Nosotros no tenemos nada por sentado. No tenemos dos cosas por sentado en la vida. Y una de ellas es de que algún día nosotros todos nos vamos a morir. Tenemos eso por sentado. Y la otra es de que aquí todos los pueblos, naciones y tribus tienen que ser regidos por la ley. Esos son obligatorios. Es así, eso es obligado, eso nadie lo quita. O sea, que no adivinando que estamos. No. Que no adivinando ni dando algo por sentado. Es que eso es así, punto. Es que es así. Y el mundo te lo tenemos de testigo, que es así. Exacto, es como tú dijiste, ¿no? Yo no doy aquí mi opinión. Exacto. De que yo vengo aquí, y cuando le doy mi opinión digo, eso es lo que yo creo. Exacto. Usted no está sujeto a creerlo. Pero algo seguro, que tú tienes que tenerlo seguro, que es la muerte que está ahí y de que todos los pueblos, naciones y tribus tienen que ser regidos por la ley. Aquí. Todas las naciones están ahí y están de testigo. ¿Por qué? Porque eso es lo que enseña el mundo, papá. Exacto. Eso es lo único que yo tengo por sentado aquí. De que un conocimiento que tú sepas, eso puede cambiar. Eso es como dicen, relativo. Exacto. Ya lo demás es relativo. Lo demás es relativo. Ya lo demás, que las personas vengan por aquí dando su propia opinión o su propia experiencia, ya eso es relativo ya. Relativo en el sentido, un ejemplo de que hay personas que creen que existen extraterrestres y otras personas que no creen que existen extraterrestres. Ya eso se convierte en relativo. Hay gente que no cree en nada. Hay gente que no cree en Dios y otra gente que sí cree en Dios. Eso se convierte en algo relativo ya. Porque es algo relativo. Entonces tú miras el mundo y lo que nosotros damos por sentado, que todos los pueblos, tribus y naciones tienen que ser regidos por la ley, entonces tú te das cuenta de que si es algo relativo o no. Que es así. El mundo dice eso. Tu nación dice eso. O si no, ve al Congreso. El Congreso está ahí. Que dice lo que te estamos diciendo, que tu país tiene que ser regido por la ley. Algo factible y tangible que tú lo estás viendo y lo puedes sentir y lo puedes ver. Exacto. Entonces nosotros siempre decimos a la gente esas dos cosas. O sea, que lo damos por sentado. ¿Ok? Lastimosamente. Pero de ahí para allá no doy nada por sentado. Quizás esto nosotros estemos equivocados. ¿Tú entiendes? Porque es algo que quizás nosotros podemos estar equivocados. Sí. En todos los estudios bíblicos que nosotros venimos por aquí hablando y diciéndole a la gente, nosotros podemos estar equivocados. Pero eso no da la razón a que los cristianos te indiquen lo correcto. O los religiosos, exacto. Sí, que tengan... No, papá. Eso menos. Te recuerdo que aquellos tienen 6,000 años esperando a un tipo. Esperando un Mesías literal. Y los cristianos tienen 2,000. Exacto. Y contando. ¿Por qué? Por la ignorancia. Por la ignorancia, papá. Porque a ti te lo dieron como una religión, un estilo de vida. Y como aquí el pobre Sí. no tiene esperanza, Le dieron eso. porque eso es para el pobre. Tu sistema, loco, tu sistema bien elaborado, calculado, una vaina perfecta. Eso es para el pobre. Sí, claro. La religión es para el pobre, papá. Sí, así. Una esperanza. En este mundo, loco, como yo te he dicho a ti, y se lo voy a decir a la gente, en este mundo, como tú ves este mundo, loco, Como tú lo ves, como la gente se lo Como imagina, la gente como lo vive. lo ve y lo siente. exacto. Ponte tú que le quiten esa esperanza a la gente. Loco, la gente se matara. Se quita la Se vida. quitara la vida, men. De verdad te lo digo. Hay gente, aunque usted no lo crea, que el simple hecho de creer en Dios
Eso le ha salvado la vida a millones de gente. Esto es algo que tú te pones a pensar y tú hasta loco quedas. Sí. Pero eso fue para los pobres. Sí. Ningún rico millonario de que tú lo vas a ver así. De que predicando de que ningún rico. Eso no es para ellos. Esa gente también. A Jeff Bezos, ya. Jeff Bezos y Elon Musk. De que con una Biblia aquí. Y controlando el mundo. No te lleves. Yankee es un niño de teta. Daddy Yankee, por si acaso. Y Héctor el Bambino, que se convirtió en de cristiano. Ese es el tema. Sí. Podemos estar equivocados 1.000.000 de veces. Podemos estar equivocados, pero ese es el tema. Una pregunta. Ya. ¿A qué o a quién Jesús llamó el diablo? El cristiano que cree, que siga creyendo lo que está creyendo, sigue creyendo lo que tú estás creyendo y muérete tranquilo así. Espera tu salvación después que Jesucristo venga. Él te va a resucitar y tú vas a ser salvo. ¿Ok? Mientras tanto, déjanos nosotros tranquilos así. Investigando sobre Jesucristo. Ya tú lo conoces. Nosotros estamos tratando de aprender más de Él. Exacto, de lo que enseñó, de lo que Jesús enseñó. Sí, porque eso es lo que me interesa a mí. De lo que Él enseñó, que eso es lo importante, lo que Él hablaba, mi gente. Siempre se lo hemos dicho. A nosotros nos interesa el mensaje que Jesús habló. A la persona le vendían, al pobre, de su angustia, le vendían una salvación. Que tú vas a estar chilling y bien tirado para atrás, comiendo uvita y mirando el mar así, oleando. Después que tú te mueres, eso es para ti. Entonces, como estamos vivos y yo no me conformo con eso, entonces queremos saber qué es eso. ¿A qué o a quién Jesús le llamó el diablo, mi gente? Es muy interesante el tema, muy bueno. Esperemos que lo puedan entender y comprender. Y dejar las pasiones o la creencia de algo que se nos han enseñado por miles de años. Que eso es lo que nos tiene a nosotros, al ser humano, en la ignorancia. Estancado y no avanzamos. Tenemos que avanzar en esto, mi gente, para que así podamos comprender y acabar con la ignorancia. El que siga creyendo que es un extraterrestre, sigue creyendo en extraterrestre. Aquí en Nueva York y en New Jersey estaban unos drones para que te entretengan. Eso es como un hueso que le ponen. Es un huesito. Loco, te tiran hueso, La élite le tiran hueso a nosotros. No tira este huesito. Sí, para que se entretengan esos perros. Y tienen que entretenerse. Sí, algo de qué hablar. Ajá, mientras nosotros quedamos aquí. Vamos a darle de qué hablar a esta gente. Y le tiran ese hueso ahí para que nos mantengamos entretenidos. Ahí están estos youtuberos tirando videos por un montón, hablando de eso. Así que el que crea, el que siga creyendo lo que usted cree, hermano, tranquilo que tú te vas a morir. Ok, y también nosotros nos vamos a morir. Pero por lo menos nosotros no vamos a morir tratando de buscarle un motivo a todo este maldito lío que hay. Exacto. Pero es muy interesante eso, que a la persona tiene que, quizá nunca se ha hecho la pregunta o se ha puesto a pensar que a qué o a quién Jesús llamó el diablo. Que quizá usted nunca se lo ha preguntado, porque quizá piensa, como estamos en la ignorancia, piensa que el diablo es un personaje. Si no es un personaje, es un extraterrestre. Si no es un extraterrestre, es un espíritu. Y montones de especulaciones que las personas hablan y dicen sin entender y comprender a quién o a qué Jesús le llamó el diablo, según lo que dice la Biblia, no nosotros. Según del punto de vista bíblico, no de nosotros, porque nosotros podemos venir por aquí y decirle a ustedes lo que la persona sabe ya, que es un personaje, que tienes demonio abajo la tierra, que manda de que para la gente, para atormentar a la gente, que el diablo que le queda poco, que anda como león rugiendo buscando a quien devorar. Todas esas cosas nosotros las sabemos.
Por si hay alguno por ahí que... Y más de ahí. Exacto. Por si acaso. Eso es por si la moca. Por si está pensando cualquier cosita por ahí rara. Nosotros sabemos eso, todo eso y más. Pero es muy importante saber los términos. Eso es un término. El diablo, esa palabra es un término, mi gente. Por eso le estamos diciendo que a qué o a quién Jesús le llamó el diablo. Pero si tú no sabes ese término, esa palabra, sí, porque muchos van a decir también, no, que eso significa el tentador o el, ¿cómo es? Adversario. O el adversario. Sí, nosotros sabemos todo eso, mi gente. Eso es la ignorancia que dice eso. La ignorancia es tan atrevida que dice que el diablo es el adversario. Sí. Para que ustedes vean. Y ni siquiera se han puesto a pensar. Y tú sabes que ese término se empezó a usar fue en el Nuevo Testamento. Sí. Sí. Esto es un término que Jesucristo utilizó para referirse a algo. Ojo, no a una persona con cacho ni con cola. Exacto. Ok, no a eso. Yo entiendo y comprendo que hay gente que cree en lo paranormal y todo eso. Ok, está bien, no hay problema. Pero estamos hablando aquí. ¿A qué? Exacto. ¿Por qué? Sí. Vamos a leer el verso. Vamos a leer el verso que ande en Juan 8:44. Es muy, ¿cómo le digo? Es muy hablado ese verso, es muy hablado por todo el mundo. Pero nosotros tuvimos el chance y el tiempo de pensar y de preguntarnos nosotros mismos a qué o a quién Jesús le llamó así. Como está escrito en Juan 8:44. Dice vosotros, él se lo está diciendo a un grupo de gente. La Biblia te narra a ti que se lo dijo fue a unos fariseos, intérpretes de la ley. Se lo dijo Jesús. Nosotros decimos que se lo dijo fue a los israelitas. También otro término que esta persona también tiene que llegar a comprender y entender. Ese otro término. Entonces aquí Jesús le dice a ellos, vosotros sois o ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces tú tienes que hacerte esa pregunta: ¿a qué o a quién fue que Jesús le llamó el diablo? Porque al tú leerlo tal y cual como está escrito, nosotros lo vamos a entender que se lo está diciendo como a un personaje o a alguien. Sí, literalmente. Exacto, porque nosotros vinimos de esa ignorancia y le vinimos diciendo hay que acabar con la ignorancia ya. Ya el tiempo de la ignorancia se terminó. O sea, nuestros padres en el tiempo antiguo, nuestros padres que la entendían así. Nosotros mismos es que tenemos que explicar a la Biblia y entenderla, que no es como la manera como se le enseñaron a nuestros descendientes, a nuestro antepasado. Tal y cual. Nosotros sabemos leer,
sabemos estudiar la Biblia, vamos a comenzar a estudiar la Biblia y a cuestionarla. Entonces aquí, volvemos otra vez en el tema. Entonces, cuando uno lo lee de esa manera, uno va a pensar que se lo está diciendo como a un personaje que tiene hijos literales. Sí. Porque él te está diciendo a ti, ustedes son hijos de su padre, el diablo. O sea, si tú eres una persona literalista o semiliteral, la Biblia lo va a entender de esta manera, que el diablo tiene hijos literales. No, es que la ignorancia de ellos no llega hasta ahí. ¿No llega hasta ahí? No. Ellos saben que no. Pero aquí está hablando de papá, de padre. Sí, pero tú sabes. ¿Entendiste? La gente tiene un límite. Exacto. El ser humano y el cristiano tiene un límite. ¿Hasta dónde llegar a entender? ¿Hasta dónde? Llegar a entender algo que cómo te lo están diciendo. Porque ellos saben que literalmente no es. Exacto. Entonces, mi gente, como le estamos explicando que eso es un término, el diablo es un término que Jesús utilizó para referirse a algo. Para referirse a algo. El diablo, para referirse a algo, es un término, mi gente, que usted debe de comprender y entender esta noche. Hoy, en el año 2025, tiene que entender y comprender qué significa ese término. Porque Jesús utilizó muchos términos refiriéndose a eso, al diablo. Otro término que utilizó, que eso es lo que nos va a dar ahora entendimiento a qué fue que le dijo el diablo. Mucha gente comprende y entiende, como estamos diciendo, que es un espíritu o algo maligno. Entonces, en Juan capítulo 7, verso 7. Vamos a leer ahí. ¿Por qué nosotros estamos diciendo que eso es un término? Que no es un personaje literal. Un término que se está refiriendo a algo. Entonces Juan 7:7 dice de la siguiente manera. No puede, ahí te dice, no puede el mundo aborrecerlo a ustedes, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Entonces aquí Jesús, al diablo también él le llamó el mundo. Ahí tú te estás dando cuenta que no se te está hablándote a ti ahí en ese verso de algo literal, un personaje. No se te está hablándote a ti ahí de, como lo entienden los cristianos, o todo aquel que se congrega, pastor, como quiera que te llame, que piensa que se está diciendo del mundo. En el lenguaje actual nosotros entendemos que el mundo es a las personas. Sí, que lo sepa todo, que lo sepa el mundo. Que lo sepa el mundo, que yo estoy tomando, que lo sepa el mundo, que yo te amo, así lo han utilizado músicos, poetas. Todo el mundo ha utilizado eso refiriéndose a las personas, pero la Biblia no te está hablando a ti, que se lo están diciendo a personas. No, porque como le dijimos al principio, que el lenguaje bíblico no tiene nada que ver con el lenguaje que usted y yo utilizamos en la cotidianidad. Que el lenguaje bíblico es un lenguaje bíblico de aquí, que se utiliza aquí, que no es lo mismo lo que tú le estás explicando del mundo. A lo que ellos le llamaban el mundo, no es como nosotros lo entendemos hoy en día. Exacto. Que viene siendo la persona. Exacto. El mundo, toda la gente. Sí. ¿Entiendes? Así. Sí, entonces hay personas que lo entienden así. Acuérdate, el tiempo de la ignorancia se terminó. Tú tienes que saber y entender que Jesús llamó, como dice a ti en Juan 8:44, ¿a qué fue que Jesús le llamó el diablo? Entonces en Juan 7:7 él utiliza otro término para referirse al diablo.
Por eso te estamos diciendo a ti que no es algo literal, un personaje, sino un término de que Jesús se está refiriendo, lo que como lo dijo en Juan 7:7, le llamó al diablo, muchos lo entienden que es Jehová, entonces a Jehová él le llamó el mundo aquí, a Jehová. Entonces el mundo es la manera que nosotros convivimos aquí, como nosotros no manera de vivir. Exacto, nuestra manera de vivir de aquí. Nosotros tenemos una manera de vivir. ¿A dónde? En el mundo. Fundada y establecida. Exacto. Entonces, las cosas que el mundo trae, lo que trae el mundo, porque la persona piensa también, que se me estaba olvidando, que piensa que cuando se dice que el mundo, como está escrito en Juan 7:7, se está refiriendo también, piensa la gente que es las bebidas alcohólicas, el cigarrillo, la música secular, la vestimenta, el reggaetón. El reggaetón, la balada, la bachata, la cumbia, el vallenato, todas esas cosas piensan que es el mundo. El mundo. No. Si Jesucristo hubiese... Es que no, Jesucristo no tiene la mente tan chiquita. Si Él se refiere al mundo así, estos son esta gente que tiene la mente pequeñita. Sí. Exacto. Esta gente tiene la mente pequeña si piensan que es eso. Que el mundo es eso. Las telenovelas, las películas. Exacto. La pornografía. La cerveza, la borrachera. Exacto. Yo no puedo creer todavía que la gente esté pensando eso, hermano. Que un líder sepa eso y no se lo esté explicando a su gente. Es latimoso el caso. Muy latimoso porque la persona de verdad... En el 2025, loco. Exacto. Es muy latimoso el caso porque la persona vive en una ignorancia y da pena eso que en este tiempo nosotros, estos líderes, se le han explicado a la persona de esa manera. Yo creo que lo único que yo he escuchado, loco, de esos religiosos, hace mucho fue a Luis Toro. Que él sabe y es consciente de que el Génesis no es literal. Exacto. Y él por lo menos se lo dice a la gente. No, eso es un cuento literario. Eso es un cuento. Un cuento literario, exacto. Pero loco, eso es completo. Y yo no puedo entender que todavía hayan personas que entiendan eso como tú le dijiste a la gente. El mundo, lo que es el mundo para la gente. Exactamente. No, es que acuérdate que estamos en la ignorancia. Y estamos diciendo que el tiempo de la ignorancia se terminó ya, mi gente. Como Jesús le decía a ellos que el reino de los cielos se ha acercado, así mismo es. Hay que acabar con la ignorancia ya. Porque tenemos más de 2000 años ya desde que comenzaron a predicar el evangelio en la misma ignorancia de siempre, dando vuelta en círculo. ¿Pero cuál evangelio? Lo que habló Jesús. Jesucristo se fue, hermano. Exacto. Yo te dije a ti. La Biblia te dice a ti que Él se fue. Exactamente. Y te dice a ti que así como se fue, así Él va a venir. Va a regresar, exacto. Pero entonces ahí que entra la otra parte. Ahí que entra la ignorancia es tan atrevida que piensa que cuando venga Cristo piensan que es un personaje. Un tipo, la nube. Esa es la ignorancia, mi gente. La ignorancia es tan atrevida que dice que es un tipo, la nube. Míralo ahí donde viene sentado. No, parado. Exacto. Parado, Parado, bien, ¿verdad? Con una recua de ángeles. No sé, porque es bien, literalmente bien confuso. Sí. Porque una parte te dice a ti que es la nube, otra te dice a ti que es un caballo. Sí. Para que tú veas. Entonces, nosotros, ya el tiempo de la ignorancia se terminó. Nosotros tenemos que llegar a comprender y entender los términos de las palabras o lo que se hablaba
o lo que en aquel tiempo se habló. La gente tiene que entender el lenguaje bíblico. Exacto, en el lenguaje que se habló en aquel entonces, hace 2000 años. Ay, yo no sé, que eso lo escribieron hace mucho. Piensa. Nosotros somos brutos, no somos más inteligentes que la gente. Nosotros pensamos. Tú puedes equivocarte porque estamos en la ignorancia, hermano. Pero eso no significa que te va a quedar pasmado, sin hacer nada. Ser peor todavía. Exacto. Somos que tú te estés quemando y el agua esté allí. Y tú quemándote y no te muevas, tienes que moverte. Exacto. Entonces aquí él le dice a sus hermanos aquí que el mundo lo aborrece a él porque él testifica Exacto. en contra del mundo. Exacto. ¿Cómo el mundo? ¿Cómo así? Él testifica de la manera, en contra de la manera de vivir de aquí. El mundo tiene una manera de vivir. Exacto. Una manera de vivir. ¿Ok? Y eso significa, no es un estilo de vida, por si acaso. Eso no es un estilo de vida. Aquí está, en una manera de vivir. Aquí, ahí adentro, están los estilos de vida. Si tú eres vegetariano, tú sabes que tú no vas a comer carne. Si eres fisiculturista. Si eres fisiculturista, tienes que levantarte a las 5 de la mañana a hacer tu ejercicio, a comerte tu qué sé yo cuánto huevo, tu proteína y tu cosa, y así. Eso es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Si eres musulmán, tienes que orar hasta tantas horas, tantas veces. Si eres cristiano, te levantas a las 3 de la mañana a meditar. Y ayunar. Y son estilos de vida. Aquí, por Jesucristo, el problema de aquí con Jesucristo era esta manera de vivir. Esta manera de vivir. Y esa manera de vivir tiene obras. Exactamente. Obra tiene esa manera de vivir. Entonces, él testificaba de esto. Él no va a tener la mente tan pequeña de ensañarse contigo porque tú te estés tomando una cerveza o porque tú estás bailando un merengue con tu mujer o tomando vino, como en aquel entonces bebían vino. Él era un borrachón. No, pero te lo estoy diciendo. Te lo estoy diciendo porque en aquel entonces seguro no había bachata, ni había merengue, ni cumbia, ni ranchera. No había nada de esas cosas, pero la gente sí bebía vino. Entonces, literalmente dice que Jesucristo era un bebedor de vino. Exactamente. Y un glotón. Pero no es de eso uno está diciendo que se te está hablando a ti, de que porque tú bebes mucho. No es de eso. Se está hablando a ti del mundo. Y nosotros vivimos en la manera de vivir del mundo, con sus obras. Exacto, que todo lo que tú piensas y todo lo que tú sabes y todo lo como tú te manejas y te mueves es por esto. Exacto. Por el mundo. Por esta manera de vivir. Y a esta manera de vivir, Jesucristo le llamó el diablo. A esta manera de vivir. Ahora, vuelvo y repito, si usted cree que el diablo es un tipo, entonces quédese así, ahí. ¿Ok? Tranquilo, que tú te vas a morir. Exacto, y ahí es que entra con lo que nosotros venimos diciendo, que el libro te enseña a ti cómo el mundo debe de funcionar y cómo el ser humano debe de convivir. Ahí entra eso ahí, a la manera de vivir. De eso ya no se habla porque nosotros le hemos hablado a ustedes que es más, está escrito en la Biblia, que tú me lo dijiste a mí los otros días hablando. La Biblia te dice a ti que hay tiempo para todo.
Sí. La Biblia. Y aquí hay tiempo para todo. El tiempo de esos tipos que pensaban y meditaban de cómo el ser humano aquí debe de vivir, y eso pasó. Ya eso pasó, exacto. Aquí la gente lo que está en reggaetón y en redes sociales. ¿En qué tiempo estamos viviendo? Bueno, en el tiempo de los influencers. Todo el mundo quiere ser influencer, comer de gratis, hacer anuncios de un poloche de lo que sea. Que te paguen. Que te paguen. Tú levantarte a la hora que te da la gana. Que Te apuesto a ti que hay un influencer número uno. De que el número uno, de que el que más streaming llama. Estamos viviendo ese tiempo, papá. Esto va a pasar. Sí, eso va a pasar, exacto. Hubo un tiempo en que había muchísimos libertadores. Simón Bolívar, Juan Pablo Duarte, Sánchez Mella. Y cada nación tenía un libertador. Ese tiempo pasó ya. Puerto Rico está así. Ya no se va a levantar gente ahí de que vamos a libertarlo de los Estados Unidos. Eso ha traído muchísimos problemas. Ya ese tiempo pasó. Este tiempo de esta gente, estamos hablando de muchísimos miles de años de atrás, sí, de Jesucristo y esa gente. Esa gente le importaba al ser humano, mano. Sí. Que se levantaban gente. Hay un tiempo de patriotas. Que son patriotas. Hay gente que son patriotas, hermano. En cada país. Hay gente que no le vale un culo. El país. El país después se lo puede llevar el diablo y ellos, no me importa a mí. Eso es problema de los políticos. Pero hay gente que no. Que le interesa a su país. Que le interesa a su país, son patriotas. Exacto. Hay 2 o 3 gatos, pero pasó ese tiempo. Todo es su tiempo. Pero yo creo que ese tiempo de aquí, por eso que la Biblia te dice a ti que Él se fue. Exacto. Ese tiempo se fue. De que se hable de Él. Que se hable de Él. De que se hable de Cristo. De que venga ese espíritu, vamos a llamarlo así, ese espíritu, esa ímpetu, esa sensación de que la gente hable de, ven acá, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Esto no está funcionando. Este sistema va a colapsar y yo creo que hay que la gente va a empezar a hablar de todo eso. Sí. No, es que esta manera de vivir está jodida. Como quiera, oye, aquí en esta manera de vivir, se han diseñado todo tipo de gobierno. Todo tipo, siempre se lo hemos dicho a la gente. Que la Biblia te narra a ti de distintos estilos de gobierno y la Biblia te lo dice, distintos estilos de gobierno que el mundo ha pasado, ha tenido. Y es eterno, como te expliqué a ti. Esta manera de vivir es eterno y duele en el alma. Eso depende ya de nosotros aquí. Los mismos discípulos de Jesucristo le decían, ¿cuándo va a ser el fin? El fin del siglo. Entonces, nosotros estamos hablándole así. Quizás muchos de ustedes estén perdidos de lo que estamos hablando. Y lo estamos hablando así porque nosotros hemos hecho ese tipo de videos y lo hemos explicado. Esos tipos de temas, exacto. Y lo estamos salteando así. Exacto. ¿Entiendes? Por el que sabe va a saber. Entonces, los mismos discípulos de Jesucristo le decían, ¿y cuándo es el fin? El fin, el fin del siglo. El fin del siglo y cuándo va a ser el día de tu venida. Uh-huh. Pero, exacto, entonces por eso que le estamos diciendo a la persona que no se está hablando ahí de algo que es tal y cual como la gente lo piensa. ¿Cuándo va a ser el fin del siglo? ¿Quién nos dijo la ignorancia a nosotros? ¿Qué piensa el cristiano, loco? Real. El fin del mundo. Que esto aquí se va a desbaratar. Que va a explotar y todas estas cosas. Eso es lo que piensa el cristiano. Vamos a ser sinceros. ¿Y qué piensa así? ¿Y quién dice eso? La ignorancia. La Biblia a ti no te habla a ti de nada de eso. Te habla a ti del siglo, fin del siglo. El fin del siglo. Lo puedes buscar en tu Biblia y leerlo. Ahora, ¿qué significa el término siglo? Porque hay que uno viene diciéndole a la gente, loco. Que eso es lo que tiene que entenderlo. Tiene que darle a poder entender y comprender, ok, ¿qué es lo que me están tratando de decirme? ¿Qué es lo que es un siglo? Porque no se está hablando en el lenguaje actual, porque nosotros sabemos qué es lo que es un siglo, literal. 100 años. Nosotros sabemos qué es lo que es un siglo, literal. Nosotros lo sabemos, pero no de eso que se te está hablando a ti el libro. Ni lo que se está hablando ahí, o lo que se dijo ahí. Por eso es que muchos se han escrachado, como Armando Aldulcín, porque empiezan a contar con sus dedos y del calendario romano
¿El qué? Bueno, las 70 semanas, déjame yo Exacto. contar aquí, espérate, que me la voy a comer. Y se ha equivocado varias veces. Él dijo que en septiembre, no sé, hace 2 años atrás, que iba a venir Jesucristo. En septiembre. Han pasado ya como 3 septiembre y Jesucristo no ha venido. O sea, ¿qué significa que no es así? Él tiene que olvidarse de lo que le enseñaron y aprender desde cero. Negar todo eso, olvídate de esa vaina. Entonces, la Biblia te dice a ti el fin del siglo. Sí, porque aquí que nos dice en Mateo capítulo 24, verso del 3 al del 3 al 4, dice, y sentado él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo. Una pregunta, lo ponen como en pregunta. Y del fin del Sí, siglo. porque él le hablaba de eso. Él le decía, como que yo te diga a ti, tú este sistema, no te estoy hablando a ti del sistema de salud pública, no te estoy hablando a ti de eso, del sistema que está encima. Ellos le dicen cuándo es que va a ser el fin de todo esto, Exacto. papá. ¿Cuándo será el Entonces ellos utilizan, déjame ver, este término, miren, ellos utilizan ese término. Y yo sé que tú sabes que es un siglo, literal. Y han pasado, después que se dijo eso, han pasado muchos siglos. Loco, pero ellos lo saben. Yo te dije a ti. Entonces, tú sabes muy bien eso, que han pasado muchísimos siglos. Yo te dije a ti, Entonces, ven, que nosotros somos los únicos 2 estúpidos que estamos por aquí, loco, tratando de explicar a la gente grande. Un siglo para ti, papá, son 100 años. Eso es un siglo para ti, literal. En el lenguaje bíblico, no. Miren, en el lenguaje bíblico es un no. Es otra cosa. Entonces, tú no me puedes decir a mí que los términos no importan. Pero será Satanás que está hablando, loco. sí. Como Jesucristo le dijo a Pedro, muévete de ahí, Satanás. ¿Qué es lo que te está pasando a ti? Entonces, tú tienes que entender que en el lenguaje bíblico no es lo mismo. Porque como tú dijiste, ya ese siglo que Jesucristo habló, ya que te pasó. Estamos en el 2025 ya, Y papá. seguimos contando. Y el siglo tuvo un cabito que se terminó o que se acabó. Entonces, ¿de qué es lo que se está hablando ahí? Para poder comprender y entender por qué están diciendo, ahí dice, señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y tú sabes que ese término, nosotros le dijimos a la gente hace mucho, ¿qué significaba eso? Y ellos quieren decir un reino. Cuando se hablan de siglo, te están hablando de un reino o un tiempo aquí. Un reino O el tiempo de la ley, como nosotros. o un tiempo Exacto. largo. Pero sabemos que la ley es eterna. Ya depende de ti. Exacto. Jesucristo dice, ¿tú sabes qué dijo Jesucristo? Que no va a pasar ni una tilde de la ley. ¿Hasta qué? Hasta que tú sepas. Hasta que sea completada. Sí, ¿Y qué es completada? Que tú no la necesites. sí, exacto. Que no esté la ley ahí para enseñarte a ti. O que piense por ti. O que piense por ti. O que piense por el ser humano. Exacto, porque ahí está la ley para pensar por ti. Exacto. Porque te dirige. La ley a ti te lleva. Como la carne es la carne de este mundo, que es la que va como la corriente de aquí. ¿Tú entiendes? Es como viene siendo el funcionamiento del ser humano. En el Viejo Testamento dice que es eterno. Claro. Y es eterno. Es algo confuso porque yo sé que para muchas personas
es nuevo en esto. Es eterno porque es un ciclo. Nosotros estamos así, Ajá. en un círculo. Dando vueltas. Ahí, Exacto. de la ley. Y siempre vamos a necesitar la ley. Ahí. Si no te levantas y coges tu cruz. Ahí. Por eso Jesucristo le dijo a la gente, coja su cruz, papá, y síganme. O coge tu lecho y anda. Exacto. Por esa razón. ¿Para qué? Para que se termine ese ciclo. O esta manera de vivir. Esta manera O de se vivir es termina. eterna, papá. Exacto, hasta que nosotros mismos lleguemos a comprender y entender de que no la necesitamos. Ujú. Pero Este sistema se va a escrachar. Y tú sabes de que yo me lamento, loco. Diablo, de que yo no lo voy a ver, loco. De que nosotros no lo vamos a ver. Esta mierda se va a escrachar, loco. Y me gustaría verlo. sí, Porque es un fracaso. sí, claro. Ahí como, sí, exactamente, y lo dice Hemos claro. venido de fracaso en fracaso. Y ahí tenemos nosotros todos los años de esta manera de vivir. Sí, De esta manera de vivir que son como algunos casi 7.000 años. O cuidado si más. Contando los calendarios judíos y el gregoriano. sí, ¿Entendiste? sí, así. Entonces, para concluir, mi gente, para concluir, Jesucristo vino aquí hablando de otra manera de vivir. Él le llamó su doctrina. Exacto. Recuerda que a él se le preguntaban, ¿y esa doctrina? ¿A qué? A la manera de vivir. Él les responde, mi doctrina no es mía. Ujú. Sí, porque ya ellos tenían una manera de vivir. Aquí está La fundada. manera, exactamente, o sea, ya yo tenía la manera de vivir de aquí, mi gente. La manera de la manera que usted ve cómo funciona el mundo, cómo la persona funciona, cómo debe de comportarse aquí. Esa es la manera de vivir de aquí. Y que venga alguien diciéndole a las personas o a los que llevan la rienda, yo tengo otra manera de vivir, mejor que esta. Sí. Dice Alma Fuerte que siglo también es un sistema. Exacto. Aquí. Y estamos aquí. Jesucristo, a mí me hubiese gustado escucharlo a Jesucristo. Pero quizás, si yo hubiese estado en aquel tiempo, yo quizás ni lo hubiese creído. ¿Oíste? Sí, porque La gente se pone ahora, dice que yo le creo que yo... Men, ese tipo te está hablando a ti de otra manera. Loco, él te hablaba a ti que lo que tú creías que estaba bien y bueno, él te decía que estaba malo. que estaba incorrecto, exacto. Entonces, aquí, ¿qué persona a ti te va a entender a ti eso y te va a aceptar? Sí, porque estaba, acuérdate que, como dice aquí, la manera de vivir, las obras que testifiquen en contra del mundo porque sus obras son malas. Entonces está diciendo ahí de la manera de vivir. Y el mundo tiene su manera de vivir, en el cual nosotros estamos en el mundo y estamos viviendo en la manera de vivir del mundo. Cómo nosotros nos comportamos, cómo nosotros nos regimos. Y siempre le hemos dicho, pincelada le hemos dado. Que la tribu, naciones tienen que ser regidos por la ley. Eso es una de las obras del mundo. Una de las obras del mundo. Exacto. Que tiene que ser regido por la ley. Tu país tiene que ser regido por la ley. Exacto. Y recuerden, señores,
que aquí nosotros no estamos hablando de religión. Aquí te estamos hablando a ti que la Biblia te enseña al ser humano de cómo se debe aquí convivir y de cómo el mundo debe de funcionar, papá. Eso es lo que narra el libro. Ok. No estamos hablando de ti religión. Por ningún lado. Yo no vengo aquí a decirte a ti que te arrepientas, que te espere el infierno si no lo haces. Nada de eso. Ok. Ese libro que usted ve ahí, ese es el manual del planeta. Exacto. Del planeta completo. Cómo el mundo debe de funcionar y cómo el ser humano debe de convivir. Y cuando te decimos a ti el mundo, es como Jesucristo te lo dice. El mundo o el diablo o el sistema o este reino que tú ves aquí, ¿cómo debe de funcionar? Es un equilibrio. Los egipcios le llamaban el orden cósmico. Tiene que haber un orden, un equilibrio para que las cosas puedan funcionar aquí. Todo tiene un equilibrio. Exacto. Hasta el sistema solar, mi pana, tiene un equilibrio. Tú no has escuchado que es cuando la luna como que se aleja o se acerca, el mar se sale. Es un equilibrio, papá. Y de ahí ellos vinieron con el cuento de que fue Dios. Sí, porque tiene que haber un equilibrio, un sistema. Un sistema, exacto. Lo que pasa es que a nosotros no nos lo dicen. En cada nación y toda esa gente, como ellos lo tienen por escrito y llevan su cuenta, ellos saben que tienen que tener un porcentaje de pobreza y un porcentaje de riqueza. Exacto. Un equilibrio. Es un equilibrio. Es un sistema. Hasta el sistema financiero que este muchacho no escribió de Panamá. ¿Cómo se llama? Isaías. Exacto. Isaías no escribió y nos dijo, hey, eso está en Éxodo. Pero el sistema financiero de Estados Unidos, vamos ya para ir concluyendo. Aquí hay un sistema financiero que, por ejemplo, si usted tiene una deuda, usted debe, por ejemplo, vamos a decir que tú debes $50,000 o $10,000. Tú debes $10,000 a los bancos, ¿verdad? Entonces también él dijo que ese sistema también, lo que tú quieres replantear, también está allá en Panamá. Sí. Ok, aquí está. También. Aquí en Estados Unidos está ese sistema. No sé si en su país está, pero aquí está. Si tú debes $10,000, por ejemplo, a cualquier institución financiera y pasan 7 años, fíjate, aquí mira, 7 años y tú no la saldas, eso queda anulado. Esa deuda. Anulada, ya tú no la debes. Y eso está aquí en el libro. ¿Y de dónde tú crees que ellos sacan eso? Los bancos. Los bancos, ¿dónde crees que lo sacan? ¿Quién se lo dijo a ellos? Porque si por los bancos fuera, usted me debe 10,000 o tú te mueres hasta que tú te mueres. No, pero hay un sistema. Porque ellos saben que, hey, es así. ¿Y a dónde fue que él dijo ese verso, Ale? Yo estoy pensando. Fue en eso, yo me acuerdo que fue en eso. Exacto, que no me acuerdo muy bien. Ojalá que si él estuviera por ahí en el en vivo, que nos dijera. Pero yo entendí eso hace mucho y lo entendí en la manera. No sé si ustedes se acuerdan de la historia de Jacob, que trabajó 7 años por su mujer, y después 7 gratis, y después yo lo entendí de esa manera, así. Pero el verso que él no escribió lo dice más claro. Más claro, exacto. Lo dice. El que, bueno, que si en 7 años quedan anuladas todas las deudas que tú tengas. ¿Por qué está escrito así? ¿Tú crees que eso fue un tipo que se sentó ahí en su casa sin nada que hacer? Y así lo hacen todo sistema bancario. Todo sistema bancario lo hace así mismo. Porque están conectados con el sistema. Exacto. Porque algo pasa. El sistema ese es el equilibrio. Tiene que hacerlo así. Así que tiene que hacerlo. Así, anularle. Pasaron 7 años, anularle esa deuda. ¿Por qué? Porque es así el equilibrio.
Y yo lo tengo como testigo. Papá, yo te estoy hablando a ti por testigo. Hace muchos años yo tuve una deuda, no pude pagarla en el 2008, cuando tú también se fue a pique. Sí, sí. La gente sabe los que viven aquí. En el 2008, en Estados Unidos, aquí Hubo una recesión. una recesión grandísima. Aquí en el 2008. Entonces yo, no fue porque de que yo soy un charlatán, de que no tenía el dinero y no se lo pagué. No, pues perdí mi trabajo, papá. No tenía. Tuve una deuda, quizás como algunos $5,000. Pasó el tiempo y a los 7 años eso se quitó. Limpio estaba tú. Limpio. Por eso yo te lo estoy diciendo a ti de experiencia propia. ¿Ok? Y este libro, si a ti te lo vendieron como una religión, ya es hora de que tú despiertes. Que a ti te están diciendo a ti aquí en este librito cómo el mundo debe de funcionar y cómo tú debes de convivir aquí. Nada más y nada menos. Si te vendían la película de otra manera, entonces te vendían la ignorancia, papá. ¿Ok? Y está escrito ahí. Ahí está escrito. Y el que sabe, sabe. Diablo, antes ese chamaco. Ese verso, porque yo estoy loco, búscalo en el celular, tú y tu celular. Búscalo de un pronto. Ahí de un pronto búscalo. Pues, eso fue en Levítico, o en Deuteronomio, algo así. Que no sé cómo que dice más o menos. Que si debe una deuda, la deuda se saldará se quitará cada 7 años, algo así que dice. Claro, clarito lo dice, mi gente. Clarito lo dice. Sí. No nos acordamos ahora muy bien. Pero nosotros leímos ese verso y dijimos, wow, mira, sí. Oh, ven aquí. Eso está en Deuteronomio. Lo voy a escribir aquí para que lo pongan por ahí. En Deuteronomio, capítulo 15, Ajá. verso 2, dice de la siguiente manera. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con cual obligó a su prójimo, no lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Aquí. ¿Lo buscaste? Sí, aquí mismo es. Cada 7 años, dice, aquí arriba, en Deuteronomio 15, dice, cada 7 años hará remisión. Sí. Cada 7 años hará remisión. Y aquí, Te preguntamos, ¿de dónde que sacan eso ellos? el sistema bancario, Ujú. ¿de dónde que lo sacan eso? Deuteronomio 15, ahí que está. ¿Por qué lo sacaron de ahí? Para que haya un equilibrio. Y nada se vaya abajo, nada se derrumbe. Sí. Y pasó conmigo, se lo dije. No, y seguro han pasado con más gente, lo que le estamos persona diciendo. Sí. Lo que quizás hay muchísima gente que no está escuchando que le ha pasado eso. Y ahora sabe por qué pasó. Ahora lo sabe porque está escrito en el libro. Y de ahí que lo toman. Pues se lo estamos diciendo. Eso se trata de la manera en cómo el mundo debe de funcionar. Sí, que ese cuento a ti de que te va para el infierno. Eso tiene que parar. Estamos en el 2025. Sí. ¿Ok? Sí. Y te lo estamos diciendo ya. Eso se está tratando de cómo el mundo, tu nación, la nación tienen un sistema de cómo debe de funcionar y de cómo el ser humano debe de convivir aquí. ¿Ok? Sí, es así. Eso fue el que no. Ese fue el que no escribió. No, que nos escribió y nos mandó. Exacto. Pero yo, como yo le dije, yo te lo dije a ti, yo entendí eso de la manera de la historia de Jacob. Jacob.
y sus 2 mujeres. Ajá, tú sabes que la Biblia te repite las cosas en diferentes historias. Over and over, como estamos hablando, que te lo repiten Así, en diferentes historias. diferentes Pero lo mismo, para no aburrir al lector. Ajá. Para no aburrir al lector, pero te lo están diciendo la misma historia, es lo mismo que te dice la Biblia en diferentes cuentos. Mi gente, dice eso en su respectiva nación. Porque Isaías no escribió, él vive en Panamá, él dijo, aquí en Panamá, si tú debes una deuda a cualquier cosa financiera, ellos la caducan la deuda. Lo terminan cada 7 años. Cada 7 años. Y aquí en Estados Unidos es así, cada 7 años, tiene una deuda, se tumbó, si tú no la vas a pagar. Si se lo debe a cualquier tarjeta de crédito, banco, esto, lo otro, cada 7 años se tumba y vuelve tu crédito como otra vez de nuevo. Tienen que esperar 7 años a que eso le den como un reseteo. Ajá. Y vuelva tu te lo quitan. tu historial de crédito, vuelva otra vez como cero. Y eso está escrito en el libro. Pero qué ironía, que está así mismo escrito. Exacto. Así mismo. Cada 7 años te dice, claro, a quemar ropa. Ese verso fue que él me sorprendió. Y wow, mira. Y nosotros lo entendimos de la manera como hace mucho, como tú lo explicaste. Y mira, estaba escrito de la manera más directa. Mira, para que no te equivoques. Ajá. ¿Qué vas a hacer ahora? Aquí te lo están diciendo. Bueno, señores. Denle me gusta al video, compártalo, mi gente. Denle me gusta. Vamos a venir en este año con muchos temas buenos, interesantísimos, que le vayan a ayudar cada día más, ayudar al ser humano a comprender y entender libros. Nos tomamos un receso, repetimos, durante las Navidades y estas cosas, para tomarnos un descanso, pero nunca dejamos de hablar del libro ni de leer la Biblia, mi gente. Nunca dejamos. Dejamos de hacer el receso, de hacer los en vivo, pero nunca dejamos de hablar del libro y de estudiar y meditar los versos. Sí. Para así traerle cosas, lo que nosotros entendimos cada vez que salgamos. Y muy interesante, mi gente, muy bueno, que la persona le va a ayudar mucho a entender el libro. Sí. Bueno, pues nada, mi gente, muchísimas gracias por su tiempo, los que están aquí en el chat y el que ve el video hasta el final también. Nada, mi gente, vamos a dejarlo hasta aquí. Gracias nuevamente por su apoyo, por su cariño, que muchos de ustedes nos escribían y nos decían que dónde estábamos metidos y todo eso, pero nosotros tuvimos un receso, una pequeña vacaciones, y venimos ahora con más ímpetu, acabando con la ignorancia. Y nada, como tú le dijiste, que este año Dios, el universo, la vida nos ayude a nosotros seguir avanzando en esto y poder conocer poco a poco y decírselo a la gente. ¿De qué? Bueno, de que la Biblia se está tratando y te habla y te narra de cómo el mundo debe de funcionar y de cómo el ser humano debe de convivir aquí. Muy interesante. Si hablamos de lo que narra el libro. Exacto, no religión. Exacto. La gente está cansada de la religión. Está hastiada. La alma de la gente ya. Los mismos religiosos dicen, no, Jesucristo no es religioso, porque ellos saben. Ya eso ya lo hastia a todo el mundo, tiene cansado a todo el mundo. Entonces, de la manera que nosotros debemos de presentar eso, cuando hablemos con personas, que nosotros sepamos que no nos vayamos a infrancar como en una discusión. Exacto. Que tú lo tientes y tú puedas entender que esa persona te puede escuchar. Porque hay personas que te escuchan, hay otros que no. Entonces, es muy bueno que uno le vaya explicando a la gente, como le dije, de qué se trata eso y de qué la Biblia habla. ¿Ok? ¿De qué habla? Vuelvo y repito, de cómo el mundo debe de funcionar y de cómo el ser humano debe de convivir en este mundo.
De eso que te habla a ti la Biblia. El Viejo Testamento, y Jesucristo vino con su versión, que no se ha aplicado todavía. ¿Ok? Así que muchísimas gracias por su tiempo. Nos veremos en el siguiente en vivo y de verdad queden en paz y les deseamos muchas bendiciones, mi gente, a cada uno de ustedes, y que la vida y Dios los siga bendiciendo.